los mismos, ¿verdad? Primer punto, son 4 los principios lógicos formales, ¿verdad? El de contradicción o no contradicción, de razón suficiente, de tercero excluido y el principio de identidad. Básicamente, el de razón suficiente es una correlación con el principio de motivación o el deber de fundamentación que aplicado en el campo jurídico, ¿verdad? La razón suficiente nos dice que algo es porque, o sea, responde a la regla de las ciencias naturales que, hay que agregarle a Diego, que algo se produce porque hay una causa que lo motiva de tal manera, ¿verdad? La teoría de la causa y efecto, ¿verdad? Entonces, lo mismo pasa también aplicado al campo jurídico, llevado al ámbito de la fundamentación de las resoluciones judiciales, nos indica que la teoría o el principio de razón suficiente como principio lógico formal impone la necesidad de que el juez, artículo 256 de la Constitución Nacional, artículo 15 del Código Procesal Civil, impone la necesidad de fundar las resoluciones judiciales que son providencias, auto interlocutorio, sentencia definitiva. Hago estas introducciones para que se acuerden un poco de taller nomás. Entonces, de la mano el principio lógico formal de razón suficiente se lleva con el principio de fundamentación o de motivación. El juez tiene que dar las razones o las explicaciones de su decisión. Tiene que decirnos por qué optó por esto y no por esto. ¿Por qué le da este valor a esta prueba y le da este valor nomás a esta prueba o no le valora a esta prueba o excluye esta? Tiene que explicarnos todo, ¿verdad? Entonces, a eso responde y obedece el principio de razón suficiente. Por otro lado, tenemos el de contradicción o no contradicción, y esto hace a un principio lógico formal que tiene que ver con la lógica o el razonamiento correcto. ¿Qué significa esto? Yo no puedo como juez agarrar y darle valor pleno al testimonio de Roberto y al mismo tiempo restarle todo el valor al testimonio de Roberto como un testigo dentro de un proceso. O no le puedo darle razón al planteamiento de Sosky y al final de cuentas termino dándole razón a la contraparte que es Natalia Quintana. Sería contradictorio, ¿verdad? Entonces el razonamiento debe ser correcto, a más de seguir un hilo conductor en el razonamiento, a lo cual llega a través de silogismo, es decir, premisa mayor, premisa menor y arriba a una conclusión para llegar a la macro conclusión que es su decisión final. Ese hilo conductor tiene que ser producto de un razonamiento correcto. Y lo opuesto sería el principio de incoherencia, es decir, el juez cae en contradicción a la hora de razonar, ¿verdad? En cuanto al principio de identidad, habíamos puesto procesalmente 2 ejemplos, el de litispendencia y el de la cosa juzgada, para que yo pueda decir, aquí estamos, señor juez, ante una cosa juzgada, lo que tengo que demostrar la equivalencia entre esos principios, ¿verdad? Que hay una correlación entre sujeto, objeto y causa. ¿Cómo operaba la cosa juzgada o la litispendencia? Cosa juzgada es justamente la autoridad que adquiere la resolución judicial cuando ya no se puede impugnar, ¿verdad? O ya no procede en su contra ningún medio de impugnación, ya sea recurso u otro medio de impugnación. Ahora bien, ¿cómo yo le demuestro al juez de que Jesús Franco me volvió a demandar por lo mismo que ya fue juzgado y ya adquiere la cualidad de cosa juzgada? Entonces le tengo que demostrar al juez de que se trata del mismo objeto, del mismo sujeto, que por supuesto que el mismo en mi contra y de la misma causa. Veamos de esta forma. ¿Dónde está mi ejemplo? ¿Quién era mi ejemplo? Jesús. Jesús puede que también un contrato que está ejecutando. Pero hay que ver, hasta ahí tenemos mismos sujetos, quizá mismo objeto, pero puede ser que sea una causa distinta. Puede ser que ese contrato, por más que sea el contrato de préstamo también, el otro también era contrato de préstamo entre él y yo, puede que sea un nuevo préstamo. Entonces la causa de la obligación difiere de la causa de la obligación del otro juicio que ya adquiere cualidad de cosa juzgada, su resolución recaída en ese juicio, ¿verdad? Entonces, al juez hay que demostrar la correspondencia o la identidad o la triple identidad entre sujeto, objeto y causa. Y ahí recién te va a declarar la decisión, hacer lugar a la decisión de
de cosa juzgada, ¿verdad? Lo mismo la litispendencia, ¿verdad? Bueno, ahora bien, nos vamos al de tercero excluido. Ahí nos habla de que no puede haber un punto medio. O es blanco o es negro, no existe la posibilidad de una zona gris. El juez no puede tomar una posición intermedia y decir en parte tiene razón Jesús, pero también en parte razón Soski. Su decisión tiene que ser firme, tiene que decir Jesús tiene razón porque las pruebas que se aportaron en el juicio demuestran de que su pretensión es tal y por lo tanto Soski no tiene sentido y se le condena a Soski a realizar algo o dejar de hacer algo o a dar una suma determinada. Bueno, entonces a eso se refiere al tercero excluido, que no hay una tercera opción. O es negativo o positivo, o es falso o es verdadero, no existe una posición intermedia ahí entre ellos. ¿Verdad? Bueno, esto es a modo de introducción nada más para hablar un poco del principio de razón suficiente que sí pide el programa y ya hablamos, creo que hace también razón, hace relación a justamente lo que ya veníamos hablando, a la teoría de la fundamentación, ¿verdad? Sino que tiene que tener necesariamente una razón de ser. El principio de razón suficiente dice, aplicado en el ámbito jurídico, de que si el juez opta por algo o adopta una decisión, esta decisión debe estar fundada, debe estar motivada, tiene que estar justificada. ¿Y cómo se justifica? En la plataforma fáctica, que son los hechos, y en la plataforma normativa, que son las normas que deben estar vigentes y deben formar parte del ordenamiento jurídico paraguayo. En cuanto a la teoría del razonamiento correcto, esto es una exigencia para todos los jueces de razonar correctamente a la hora de tomar una decisión. Gómez Fruto siempre dice que la decisión el juez ya la toma internamente y lo que hace es plasmar esa decisión ya adoptada previamente en un papel, en un escrito, o en forma verbal en los juicios orales en el fuero penal, ¿verdad? Pero el juez ya se convenció internamente y no es una libre convicción, sino que se convence él de que Soski tiene razón o que no tiene razón y por ende la otra parte tiene razón a través de las pruebas que se produjeron y que esto fue producto de un razonamiento correcto a través de las reglas del silogismo, ¿verdad? A través de las premisas, premisa mayor, menor, que le hace llegar a una conclusión determinada. Bueno, a ver qué más nos pide nuestro programa. Bueno, el principio de logicidad, que es un principio cardinal también a la hora de tomar decisión por parte del juez, este principio responde o es un razonamiento judicial o todo razonamiento judicial debe estar acorde a los principios lógicos que ya mencionamos. El principio de identidad, el principio de contradicción o no contradicción, el principio de tercero excluido de razón suficiente y las leyes de la inferencia, ¿verdad? Pasa que los jueces para tomar decisiones pueden hacer la inferencia haciendo las deducciones lógicas de lo particular a lo general o de lo general a lo particular. Entonces, lo que finalmente el juez hace es, justamente a través del razonamiento correcto, llega a una conclusión válida. Porque si el razonamiento es incorrecto o hay contradicción, evidentemente el resultado o la conclusión va a ser una conclusión errónea. En cuanto al principio dialéctico, es también una tarea fundamental del juez. ¿Alguien tiene idea de lo que es la dialéctica? Ya le habrán escuchado a Platón, ahí le agrego a Silvia y a Joel, y ya seguimos. Bueno, ¿qué es lo que se pretende con la dialéctica? Bueno, a través de la dialéctica, ¿qué es lo que hace? Se crean postulados, ¿verdad? A través de la dialéctica, ¿qué es lo que yo busco? Busco convencerle a alguien. La dialéctica justamente tiene como base a tesis que no son muy sólidas, digamos, ¿verdad? Sino que se diferencia justamente el razonamiento dialéctico del analítico que acabamos de ver. En el razonamiento analítico, este razonamiento reposa sobre la lógica formal. Acá no hay lugar a error. Si vos haces un correcto razonamiento, tu conclusión va a ser verdadera. Si tenés, por ejemplo,
tus hechos y de estos hechos encuadrados en la norma te da este resultado y vos escogiste bien el hecho y la norma correcta, por lo tanto tu resultado va a ser correcto o tu conclusión, ¿verdad? En cambio, en el razonamiento dialéctico no pasa lo mismo. El razonamiento dialéctico se basa sobre premisas y generalmente son premisas débiles o blandas. ¿Qué significa esto? Que se basan en posturas, tesis, en opiniones. Yo agarro, ahora mismo quiero convencer a todos ustedes de que no existe el COVID y que todo es un invento y que es un problema psicológico nomás. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Y tengo que sentarme a exponer a ustedes hasta lograr convencerle a ustedes que son mi auditorio de que mi tesis, que no tiene un apoyo científico, es tal, para que ustedes salgan convencidos de esta clase. En cambio, si nos hacemos un razonamiento analítico que viene de la lógica, vamos a recurrir primeramente probablemente a los estudios científicos, ¿verdad? Que tenemos un resultado que dice que existe el COVID. Por otro lado, vamos a ver de que el COVID mata. Y si nos creen, vayan a todos los cementerios y van a ver cuántos murieron de COVID, ¿verdad? Entonces, por un lado tenés premisas que son fuertes, que es el razonamiento analítico, que te permite hacer inferencia sobre justamente tesis que son duras y no son blandas, ¿verdad? En cambio, el razonamiento dialéctico se basa en opiniones, se basa en argumentaciones, ¿verdad? Lo que yo busco es estas premisas débiles de alguna forma sustentar a través de la argumentación y convencerle a todos ustedes como auditorio de que lo que yo estoy sosteniendo es tal y no lo que sostiene Sosky, que es el médico, que viene con un razonamiento analítico, ¿verdad? Ahora bien, los que tienen los que apoyan la vacuna y los que no apoyan la claro, vacuna también así mismo es Sosky, pero en la vacuna vos tenés un grupo que está sostenido en método científico. Ellos hicieron su test, su estudio, pasaron tiempo haciendo los análisis y encontraron de que existe el virus y además de que existe el virus mata. Estos son sus síntomas. En cambio, en contrapartida tenés los que son anti-COVID que te dicen que no existe, pero ¿en qué se sustenta? En nada. Sencillamente dice que es una conspiración mundial, que se busca de alguna forma una disminución de la población mundial a través de esto, etc. Bueno, lo que sí que te inventan cosas, pero para convencerte tiene que tener una postura y una opinión súper sólida para tratar de convencer sin un respaldo científico. Profesor, En eso es que consiste el razonamiento dialéctico. A través de la dialéctica, yo trato de convencerle al auditorio de lo que estoy transmitiendo, estoy diciendo es tal y no de otra manera. Eso pasa en los juicios orales, ¿verdad? Muchísimas veces nos vamos sin prueba y tenemos que hablar tan bien, tener una retórica, una oratoria perfecta, una elocuencia, de tal manera que podamos convencer a ese tribunal de que nuestro asistido es inocente, ¿verdad? O en contrapartida, el fiscal busca convencerle al tribunal de que Fermín, que está procesado, es culpable, ¿verdad? Y que corresponde a una condena tal. Entonces, en eso consiste el razonamiento dialéctico. Su postulado se sienta sobre tesis que son blandas, ¿verdad? O premisas débiles, en contrapartida del razonamiento analítico, que está basado en razonamientos lógicos, que tienen un sustento científico, producto de una investigación científica, que tiene sus métodos, que le hace arribar a unas conclusiones. Tampoco podríamos decir que la ciencia es la verdad absoluta, porque nadie sabe cuál es la verdad, pero al menos a través de ciertos métodos le arroja este resultado y es lo último que se tiene, hasta tanto que aparezca un nuevo postulado, ¿verdad? A través de un nuevo método. Clara María Paulina. sí, profesor, yo me respondí, creo que te iba a decir, en la dialéctica es a base de argumentos nada más. O sea, vos no necesitas tener alguna prueba fidedigna de que eso es así. Solamente con tus palabras puedes ver lo que quieras y la gente te cree, depende a lo bien que vos te expresas. Así mismo, o sea que la dialéctica pues se basa justamente en opiniones, ¿verdad? La opinión está sustentada en premisas débiles y lo que yo tengo que hacer es buscar más y más premisas. Recurro para eso a la dialéctica, a la retórica, ¿verdad?
para tratar de convencerla a usted. Hablo tan bien que al final de cuentas terminan creyéndome mi mentira, ¿verdad? O por más que yo crea, y por eso no es una mentira, pero no tiene ningún otro sustento. En cambio, el razonamiento analítico está basado en un estudio previo, ya es producto de un método científico, ¿verdad? Que es en el ejemplo que acabamos de dar, ¿verdad? Entonces, estos dos tipos de razonamiento, el analítico y el dialéctico, son muy importantes porque yo me voy a ir a un tribunal o a un juzgado y voy a querer convencerle al juez de que mi cliente Roberto González es el que tiene razón con su pretensión. Y en contrapartida, Norma no tiene razón. En cambio, Norma van a ir con su abogado y van a querer demostrar que Norma tiene razón y Roberto no. Entonces, ahí es que yo tengo que recurrir a los dos tipos de razonamiento. En el analítico voy a decirle al juez mis alegatos de que, mira, Norma firmó un contrato, a Roberto le tenía que pagar en tal fecha, no le pagó, ellos pactaron este interés y esta penalidad también en caso de incumplimiento. Le traigo a Soski, que estuvo presente como testigo, a Andrea Natalia, también ofrezco el contrato por escrito que se ofreció en su oportunidad procesal. Además tenemos una solución de posiciones. Entonces, con esos argumentos analíticos, yo trato de demostrar que Norma le debe a mi cliente Roberto, ¿verdad? Y aparte que tengo que imprimirle una buena oratoria y una retórica para convencerle más todavía a mi juez o a mi tribunal, ¿verdad? Lo mismo va a hacer el abogado de Norma. Entonces, al final de cuentas, el juez se va a convencer teniendo en cuenta tanto el razonamiento analítico como el razonamiento dialéctico. Evidentemente, independientemente de eso, el juez es el que tiene que juzgar, él tiene que hacer su propio razonamiento también. Y su razonamiento también se va a plasmar en su resolución judicial, porque él también me tiene que convencer a mí de que mi cliente Roberto no tiene razón, o en sentido contrario, que sí tiene razón. Lo mismo con Norma. Y además de la función que ya habíamos estudiado en taller 1, de la función de la fundamentación extraprocesal, que también debe dar una buena impresión a la ciudadanía toda, ¿verdad? Con respecto a su resolución, y la función endoprocesal de facilitar la comprensión de lo resuelto y convencerle de alguna forma a Roberto o a Norma, en caso que no estén convencidos, de tal manera que entiendan qué es lo que quiso decir el juez para que pueda decidir impugnar o no la resolución. En caso de que nadie impugne, también le puede facilitar la labor al juez que va a ejecutar, que es el mismo, va a ejecutar esa decisión, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante el razonamiento dialéctico. Por la dialéctica y el razonamiento analítico, yo voy a buscar convencerle al juez dentro de un proceso. Y el juez también aplica a la hora de dictar una resolución. Tiene que convencer primero a las partes y luego puede convencer a un superior jerárquico o eventualmente va a buscar convencer a la ciudadanía toda, que es la ciudadanía es contralor, digamos, del funcionamiento o del comportamiento del órgano jurisdiccional. ¿Estamos bien hasta ahí? Profe, esta parte del analítico es similar a lo de la fundamentación como justificación, ¿verdad? Claro, lo que pasa es que todo esto se verifica luego dentro de la fundamentación, ¿verdad? El juez, al hacer su fundamentación, la fundamentación no se constituye con citar norma, artículo tal del Código Civil y los hechos, sino que eso forma, el hecho es tu relato nada más. Lo que vos tenés que hacer es hablar esos hechos. Este es mi hecho. Fermín planteó esto y las pruebas que Fermín me propuso me convenció de que Soski le debe a Norma. Aparte de lo que dijo Fermín, viene también, hay un documento que también demuestra que la firma obrante del documento es de Soski. Además vienen los testigos fulano y fulano y también ese relato que vos estás haciendo como juez, ese es el fundamento de la decisión. Y al hacer eso, está haciendo un razonamiento analítico, está recurriendo a la lógica formal, porque está diciendo, acá tengo mi hecho y se encuadra dentro de este derecho y tengo esta conclusión. ¿Cómo arriba esto? Porque a través del testimonio de fulano que me da este resultado. Este fue apoyado por el testimonio de esto, que a su vez apoyan lo que está sentado en el papel, aparte de una pericia que nos dice que el documento no es apócrifo, no es falsificado, sino que es auténtico y la firma obrante le corresponde al demandado. Por ejemplo, ¿verdad? Por supuesto, todo eso forma parte del paquete de la fundamentación. Y dentro de eso, ¿dónde cumple el rol la dialéctica?
en buscar convencerme a mí de la decisión del juez. Evidentemente, llevado al ámbito del abogado, el abogado que va a querer convencerle al juez o tribunal, pero el juez también recurre a estos principios para convencer a las partes a la alzada y eventualmente dar una buena impresión a la ciudadanía toda, ¿verdad? ¿Está bien? No sé quién fue la que comentó. Sí, profe, está bien. Bueno, el otro punto que nos pide el programa es el principio de congruencia. Creo que esto a ustedes ya les queda muy claro, así que no sé si valga la pena detenernos en esto, pero por de pronto vamos a hacer un pequeño, vamos a rememorar un poquitito para tratar de tener bien en la cabeza y refrescar un poquitito la memoria, ¿verdad? El principio de congruencia hay que empezar diciéndolo de que no es lo mismo que el principio de coherencia. ¿Qué significa esto? El principio de congruencia hace a un factor externo de la resolución judicial. En cambio, la coherencia hace a un elemento interno de la resolución judicial. La coherencia tiene que ver con el principio de no contradicción, el principio lógico formal. En cambio, la congruencia tiene que ver con un aspecto ya que se puede visualizar con la sola lectura de la resolución, ¿verdad? Vos te das cuenta que al hacer un análisis de una resolución es congruente o no. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Queremos saber si el juez resolvió conforme a lo peticionado por las partes nomás. Si queremos saber que es incongruente, no tiene nada que ver con la petición, sino que tiene que ver si el juez razonó bien o no, si no se contradijo en su resolución. ¿Se entiende? Uno tiene que ver con el razonamiento del juez, que es algo interno, y otro tiene que ver con la decisión que adopta el juez, si es conforme a lo peticionado por las partes. Entonces, de lo que manifiesto, puedo decir de que el principio de congruencia es la correlación, correspondencia o la equivalencia que debe haber entre lo que me plantean y entre lo que resuelvo como juez. No puedo dar ni más ni menos, ni mucho menos dar cuestiones que no fue objeto de pretensión o de planteamiento, ¿verdad? En otra palabra, podemos decir que Roberto como demandante pide 5 cosas en su demanda y Rubén Soski como juez tiene que expedirse sobre las 5 pretensiones. Evidentemente puede expedirse haciendo lugar o no haciendo lugar, total o parcialmente, pero tiene la obligación como juez de expedirse. No puede decir hacemos lugar a la petición número 1, 2 y 3 y omite pronunciarse sobre el 4 y el 5. Entonces, en ese caso estaríamos ante una sentencia con un vicio citra petita, recuerden bien, ¿verdad? Ya se acuerdan luego bien cuando hicieron el rasgo práctico, ¿verdad? ¿Qué pasa si en el mismo ejemplo él pide 5 cosas, pero el juez le da una cosa que no pidió? Entonces estamos ahí en una sentencia extra petita, ¿verdad? Porque le dio algo que no pidió. Le dio todo lo que pidió y aparte le dio algo más también, ¿verdad? Y ultra sería en el caso de justamente dar más de lo peticionado. Por ejemplo, generalmente se calcula esto en cuestiones monetarias, ¿verdad? Él pide 500 millones como una indemnización, ya sea por el rubro de daño emergente, y el juez le da 700 millones. El juez le puede dar un poquitito menos porque se justificó en juicio que lo que correspondía era 200 millones nomás, que fue el verdadero daño o el lucro que él dejó de percibir con los documentos que se acreditó en juicio. Pero no puede agarrar y darle 700 porque ahí se estaría extralimitando, ¿verdad? Entonces, esos son los casos en donde puede verificarse el vicio de incongruencia, ultra, citra y extra petita. Creo que esto sí. Profe, el ultra es solo cuando se trata de dinero. No, y por lo general tiene que ver con cuestiones monetarias, ¿verdad? Vos estás pidiendo algo, por ejemplo, un monto determinado y te termina dando más, porque extra petita hace a rubro distinto, ¿verdad? Un ratito acá voy a responderle a tus compañeros antes de olvidarme. No entiendo inconveniente de Educa, dice. ¿Cuántos son los delegados? Están por ahí. 8 son en total, ¿verdad? Miércoles. Esto se va a enojar cuando le envíe a la profesora. Profe, son estos los que aparentemente tienen inconveniente. Gracias.
Le dije una persona, pero aparecieron 8 personas. Bueno, estamos en Paraguay. Bueno, siguiendo un poquitito, yo sé que no es culpa de ustedes, disculpen mi término y mi enojo también. Buenas tardes, profesor. Sí, ¿Qué tal? Quería el hilo de la pregunta y la contestación ahí de la respuesta para la compañera, por favor. espero no escuché, Si se ingeniero. trata solamente de dinero, de condena, Claro, de... claro, ahí nos quedamos, ¿verdad? Ahí nos quedamos. Bueno, y por lo general, el principio ultra tiene que ver con cuestiones que hace a cantidad, ¿verdad? Si vos pedís, por ejemplo, 10 y te da 12, entonces a eso se refiere, porque si le aplicamos también excederse a lo peticionado, entonces podríamos hablar también ya de extra petita, ¿verdad? Y no habría ninguna diferencia entre los dos. Extra sería darle algo totalmente ajeno a lo peticionado, ¿verdad? O sea, que le das lo que te pide y aparte le das algo más. Y ultra, yo veo del lado, digamos, monetario o del lado de cantidad, ¿verdad? En cuanto a, por ejemplo, generalmente, pues, en el derecho civil, cuando no se puede hacer la reparación directa de lo peticionado, se recurre a la solución indirecta, que es la indemnización por daño y perjuicio, ¿verdad? Que es la reparación indirecta. No hay nada que el dinero no pueda resolver finalmente, eso significa, ¿verdad? Si Roberto se va y le demanda a Jesús Franco porque Jesús es el albañil que firmó un contrato con él para construirle una obra y Jesús no le está construyendo, entonces Roberto lo que está pidiendo al juez Soji es que le ordene a Jesús a que le construya la obra a que se comprometió en el contrato que está ejecutando. Pero ¿qué pasa si Jesús cayó eventualmente en un estado de salud que ya no puede superar, está en cama y se torna difícil que él mismo haga? Entonces, veamos que la obligación es de hacer, puede él decirle a Roberto, yo no puedo, pero te puede hacer Adam Flecha. Bueno, perfecto, pero si Jesús dice, nadie, pero Roberto dice, no, yo le contraté a Jesús por una cuestión particular, porque Jesús es el único constructor que es responsable y el único que construye la forma que yo quiero que se construya. Entonces es lo que se conoce en obligaciones, es una obligación intuite personae, ¿verdad? Que es esencial a la persona, que él nomás puede hacer. Evidentemente la albañilería puede hacer otra gente, ¿verdad? Pero algunos son tan gachafados que cuesta conseguir uno de confianza. Entonces, si no se puede resolver obligándole a hacer esa cosa que está obligada a hacer, se resuelve de manera indirecta, que es la reparación indirecta, a través de la indemnización por daño y perjuicio. Y me imagino que en ese caso es que si se solicitó una suma determinada y termina dando mal el juez, es lo que no corresponde, ¿verdad? Salvo en el fuero laboral, como ya habíamos visto en taller 1, de que sí, al juez laboral de única instancia y de primera instancia, él le es permitido despedirse en forma ultra y extra petita, no citra. Bueno, ¿qué tal estamos ahí? Bien. Bien, profe, excelente. Bueno, otro principio que nos pide el programa es el principio de verificabilidad. ¿Qué significa esto? Que yo tenga la posibilidad de verificar lo actuado o lo resuelto por el juez al final de un proceso. Y viene de la mano con la claridad que habíamos estudiado en taller 1 dentro de los planos de la sentencia, ¿verdad? Se requiere la claridad de la resolución judicial. ¿Qué significa esto? Que la decisión judicial sea clara, transparente, de tal manera que facilite a las partes comprender el alcance de la decisión del juez. Claro que se lleva mucho de la mano con la fundamentación, ¿verdad? Que busca la misma cosa, convencer a las partes interesadas, ¿verdad? Y además partes que puedan estar vinculadas como la alzada, por ejemplo. En este caso, este principio de verificabilidad debe permitir de alguna u otra forma que la sentencia sea clara. ¿Y qué pasa? En virtud de este principio de verificabilidad, se te tiene que otorgar el derecho a un recurso efectivo de tal manera que un órgano de alzada o un tribunal superior pueda revisar la decisión adoptada por el juez de primera instancia, en este caso, y verificar si es o no acorde a derecho, ¿verdad? Y luego aquí ya vamos a hablar de que si ya tenés dos opiniones en el mismo sentido, ya se da lugar al principio de
doble instancia, que es lo que nos rige a nosotros, por lo tanto ya se te escuchó 2 veces. Siempre que tus recursos fueron efectivos, porque el derecho al recurso efectivo también es una deuda en Paraguay, ¿verdad? Que está consagrada a nivel internacional a través de la adopción de los tratados internacionales, y en especial el Pacto de San José de Costa Rica, que establece la obligatoriedad para los estados partes de brindar un mecanismo recursivo efectivo, ¿verdad? Y en lo penal no, en lo civil no hay problema, pero en lo penal sí se verifica un problema a instancia recursiva, ¿verdad? Porque al tribunal de alzada le es vedado, no le es permitido hacer revaloración de pruebas, revisar todo el proceso anterior, sino que debe ceñirse solamente a cuestiones meramente formales, ¿verdad? Entonces, en ese sentido se habla de que no estamos ante un recurso efectivo, sino que meramente cumplimos con una exigencia de darle un recurso más para dar lugar a la doble instancia, y bueno, con eso ya se le acaba el camino, ¿verdad? En el ámbito civil sí tenés la posibilidad de que sea revisada totalmente la resolución de primera instancia, y todo eso va a tener como único límite a la expresión de agravio. Si vos te agraviaste contra toda la resolución, el tribunal está obligado a revisar toda la resolución y solo el alcance del agravio. No puede meterse con cuestiones que no fueron objeto de agravio, que también creo que ya hablamos en su oportunidad. Entonces, en eso consiste el principio de verificabilidad, que la decisión judicial sea transparente, el juicio mismo sea transparente, de tal manera que esto pueda verificarse, ¿verdad? Se pueda verificar todo el intelectual por el cual transitó el juez para llegar a esta conclusión, que se pueda verificar todas las microconclusiones que le llevaron a la macroconclusión, que es la decisión final, ¿verdad? Y por último tenemos el principio dispositivo. Este principio dispositivo creo que ustedes manejan más que bien, si mal no recuerdo, el artículo 98 del Código Procesal. Esto nos habla de que puede tener 2 definiciones, en sentido negativo y positivo. En el sentido positivo significa que las partes son las que tienen la obligación de llevar para adelante el proceso, de impulsar el proceso. En sentido negativo, tenemos que el juez tiene vedada la posibilidad de obrar de oficio, salvo en algunas circunstancias en donde eventualmente, sin que las partes se lo pidan, puede, por ejemplo, dictar una providencia, declarar el cierre del periodo probatorio, la apertura de la causa de prueba. También tiene las facultades ordenatorias del artículo 18 del Código Procesal, entonces facultades disciplinarias del artículo 17. Entonces hay algunas excepciones al principio dispositivo, pero la regla es que el juez no tiene permitido obrar de oficio, sino que debe ser por impulso de las partes interesadas, ¿verdad? En otras palabras, yo soy juez de primera instancia y me comenta Roberto que el SOGI no le cumple el contrato, y no puedo yo agarrar e iniciar la demanda por Roberto, sino que Roberto es el que tiene que excitar el órgano jurisdiccional a través de la presentación de la demanda con toda la formalidad que se exige, ¿verdad? Roberto es el que tiene que impulsar eso y tiene que venir a decirme: señor juez, pido que se notifique la demanda a SOGI. Se le notifica la demanda, bueno, él viene a pedir, es decir, que se dé lugar al decaimiento del derecho, puede transcurrir el plazo de 18 días y SOGI no contesta. Se abrió el periodo, o pide que se abra el periodo probatorio, o puede pedir que se cierre el periodo probatorio. O sea, él es el que tiene que impulsar el proceso justamente para no operar la caducidad de la instancia, ¿verdad? Pero el impulso procesal tiene que ver con la caducidad, y el principio dispositivo tiene que ver con la prohibición que tiene el juez de impulsar el proceso o de iniciar el mismo proceso, ¿verdad? Se inicia el proceso a través de la demanda. ¿Y quién es el que debe iniciar? El interesado, el actor en este caso, ¿verdad? Bueno, no sé si tenemos algo más que quieran hablar. Esta unidad es bastante corta, de hecho el programa es corto. Y por ahora no está muy bien explicado. Ahora también. Profesor, el dispositivo, entonces el impulso que pueden dar las partes al proceso. El dispositivo significa, en sentido negativo, que el juez no tiene permitido obrar de oficio, no tiene permitido iniciar el juicio o la demanda, tampoco tiene permitido impulsar la demanda, es decir, llevar adelante.
el impulso procesal es una carga que tiene que ver con la persona o la parte obligada a hacer algo. Por ejemplo, Roberto es el demandante, entonces Roberto es el que tiene que empujar el proceso para adelante. Si Sofsky al contestar la demanda presenta una reconvención, es decir, una contrademanda, es ahí se invierten los roles. Sofsky es el que también tiene que impulsar esa reconvención. Si Sofsky pierde y quiere recurrir, Sofsky es el que tiene que hacer el impulso pertinente para que se le dé trámite a su recurso, que se corra traslado a Roberto para que exprese agravio. Si Roberto no expresa agravio y transcurre el plazo y le diga, señores miembros del Tribunal de Apelación, pido que se dé por decaído el derecho de Roberto, ya que transcurrió el plazo, y que se siga con la siguiente etapa, si hay algo que probar, si hay hechos nuevos, etcétera, ¿verdad? O que finalmente pida que se dicte sentencia. O sea, él tiene que empujar para adelante en ese caso. O sea, que de acuerdo al rol que vos asumas dentro de un proceso, tenés la obligación de empujar. Si mi rol va a ser solamente pasivo, es decir, demandado nomás, no voy a presentar excepciones, no voy a incidentar, no voy a recurrir nada, entonces no tengo por qué impulsar nada. Solo Roberto va a impulsar. Pero si Roberto plantea la demanda, él tiene que impulsar para que se notifique la demanda. Si se notifica la demanda y yo presento excepciones, presento, no sé, reconvención de la demanda, entonces también estoy asumiendo el rol de él, por lo tanto estoy obligado a impulsar en la parte que a mí me corresponde. Si cualquiera de las partes decide impugnar, esa es la parte que está obligada a impulsar el proceso, so pena de declararse la caducidad de instancia, ya sea de oficio o a petición de la otra parte. Gracias, profesor. Bueno, ¿algo más que quieran aportar? Está muy claro, profe, está muy relacionado a lo del Taller 1. taller 1. Qué suerte. Y también a procesal civil, profesor, nos va a ayudar bastante el taller para procesal civil. Sí, como dice Gómez Fruto, es un colchoncito para procesal civil 1 realmente, ¿verdad? Y porque la verdad que es una introducción nomás a procesal civil, luego ustedes van a tener todo. La idea inicial de esta materia y de taller 1 fue justamente más en análisis jurisprudenciales, ¿verdad? De que nosotros en vez de estar hablando al pedo acá de derecho procesal que le corresponde al profesor de derecho procesal, estemos, no sé, analizando una resolución judicial y plasmar ahí, aterrizar lo que él ya nos enseñó, pero está lo mal encuadrado. No podés tener taller 1 y después tener procesal civil 1, ¿verdad? O sea, tiene que ser en forma concomitante o posterior, porque lo que vos primero haces es aterrizar la teoría en la práctica, no hacer de revés. Entonces, el programa está mal diseñado, porque si ustedes miran este programa a nivel Mercosur, solamente tiene análisis de resoluciones judiciales del fuero tal, del fuero tal, del fuero tal, y terminó ahí. No tiene nada de teoría. Evidentemente, para rememorar podemos hacer algunos conceptos, algunos plazos, etcétera, pero el 70 o el 90% tiene que ser análisis de resoluciones judiciales, ¿verdad? Profesor, entonces nosotros vamos a tener clases los martes nomás a las 14 horas. Eso es lo que yo entiendo, ¿verdad? Porque así fue el horario del año pasado. A mí no me notificó todavía formalmente la facultad respecto a esta materia, pero no obstante, ya iniciamos, ya damos cumplimiento nosotros para poder seguir adelante, ¿verdad? Para no perder un día de clase. Perfecto. Pues se reúne el consejo y ahí vamos a definir cómo sigue todo. Y bueno, no tienen más otra consulta, entonces yo voy a respirar un poquitito y ocuparme de los que tienen que rendir hoy en forma escrita y los que van a rendir en forma oral. Porque Envíanos buena vibra, profesor. Éxitos a todos, van a pasar todo bien. Sí, Prendan que su pasen cámara, los compañeros prendan su cámara, voy a hacer un print de pantalla para el recuerdo. Profe, tengo que hacer ver mi pantalla. Te prometo, bueno, profesor. Prendan su pantalla, ya aprendieron Iñaki, Agustina, Higinio, Joel, Ana María, Norma, Soji, Roberto. A ver quién más prende. Profe, mi cámara no anda. Espera, dale. A ver, Martín, prende, que vos tenés el ejemplo. ¿Dónde está el otro delegado? Ahí está Joel. Adam.
Voy a tomar un print de pantalla a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Ok, listo. Cristiano, profesor, para La poner en el mayor a mercado. los compañeros que tienen que rendir. Profe, es mi cumpleaños, espero regalos. Doctor, Buenísimo. buenas tardes. Muchísimas gracias. Doctor, todo por Andrés. Educa otra vez este semestre. Yo creo que sí, porque el año pasado fue así y vamos a ver cómo encaramos. Excelente, doctor. Doctor, una consulta a los compañeros con respecto a el tema de la asistencia, poner los datos. Mira, eso no vamos a tener problema con eso, no vamos a tomar asistencia. Solo entra a clase aquel que quiere aprender o aquella que quiere debatir un poquitito y compartir, ¿verdad? La asistencia está libre como taller 1 y mercantil. Gracias, doctor. Dale, no hay problema. Gracias, profe. Dale, nos vemos. Hasta luego. Gracias, Éxito. profe. Hasta luego. Un Chao, gusto chao. volver a verte. Igualmente. Hasta luego, profesor. Clara, levantaste la mano. O se te fue nomás. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego.